hermanos, quisiera tener una breve reflexión acerca de un texto que encontramos en el libro de Isaías, capítulo 49, versículos del 13 al 16. Dice: Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Pero Sión dijo: me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Hermanos, si tuviéramos que hacer una lectura completa de Isaías y tuviéramos que simplificar a su mínima expresión este libro, lo podríamos dividir en dos partes. La primera abarcaría los 39 capítulos primeros, donde en general observamos reiteradamente palabras de juicio. Pero hay una segunda parte, y esta sería desde el capítulo 40 hasta el final, donde se aprecian palabras de consolación. Por tanto, Isaías presenta a Dios actuando en juicio y consolando a un pueblo rebelde. Para entender el mensaje del texto que hemos leído, tenemos que remontarnos al fondo histórico en el cual se movió el pueblo de Dios. Inicialmente, cuando el pueblo es libertado de Egipto, no tardan en quejarse a Moisés. Y aprovechando la ocasión de que Moisés había subido al monte Sinaí, se hacen un becerro de oro para adorar. En tiempos de los jueces, nuevamente encontramos idolatría en el pueblo, de manera que la idolatría durante los tiempos posteriores queda arraigada. Y si vamos a los libros de Reyes y Crónicas, allí podremos observar que era lo usual, a excepción de algunos periodos donde hubo reyes que intentaron extirpar la práctica idolátrica, mandando destruir los ídolos. Llegado pues el momento, Dios hizo nuevamente juicio contra su pueblo, haciendo que fueran asolados y llevados en cautiverio a Babilonia. Estando allí exiliados, el pueblo pasa angustia, humillación y gran tristeza. Era un tiempo de oscuridad, podríamos decir que de crisis de fe y de desesperanza, tal como podemos observar y tal como se desprende, ¿verdad?, del sentimiento del pueblo en el versículo 14. Me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Son palabras que reflejan el estado anímico del pueblo. Sin embargo, ante tal situación, Dios responde y lo hace de una manera asombrosa, mostrándose de tres maneras. La primera, como el Dios que consuela a su pueblo. En segundo lugar, como el Dios que no olvida a su pueblo. Y por último, como el Dios que guarda a su pueblo. En primer lugar, leemos en la segunda parte de este versículo 13, que dice: porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus padres tendrá misericordia. Es pues que inicialmente Dios se muestra como el Dios que consuela a su pueblo. Y no es la primera vez. No es la primera vez que Dios, por medio del profeta Isaías, tiene palabras de consuelo dirigidas al pueblo. Si nos vamos al capítulo 40, allí el profeta irrumpe ante el pueblo en este sentido y les muestra que Dios no se ha olvidado de ellos a pesar de estar cautivos en una nación extranjera como era Babilonia. Pero además, si leemos todo el capítulo, nos daremos cuenta que no solamente es un anuncio al pueblo, sino que están dirigidas a todo el pueblo de Dios de todos los tiempos, o sea, a nosotros también. Por tanto,
el consuelo que es una de las características del inmenso amor de Dios. Es para ti y es para mí, querido hermano. Pero, ¿cuándo y cómo nos consuela Dios? Son dos preguntas que van ligadas. En cuanto al cuándo, me acerco a las Escrituras y allí encuentro textos donde me muestra el alcance de la consolación. Por ejemplo, una expresión del apóstol Pablo que da a los hermanos de Corinto. Nos dice en su segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Expresión similar que utiliza el mismo apóstol cuando se dirige a la iglesia de Éfeso, y también palabras utilizadas por el apóstol Pedro cuando escribe en su primera carta. En este versículo, hermanos, hay un detalle muy significativo que a veces nos pasa desapercibido, pero que es muy básico. Fijaos, Pablo no dice "y Dios de consolación", sino de toda consolación. ¿Qué significa esto? Significa que no hay excepciones, no hay límites para el consuelo de Dios. Estamos pasando, hermanos, por un momento a nivel mundial muy difícil, muy difícil. Pero, hermanos, no podemos negar cómo el Señor, el Dios de la creación, el Dios de todo poder, que está consolando a su pueblo. Y esto lo podemos notar cada día, a cada momento, entre unos y otros. Estamos consolándonos, dándonos fuerzas, recibiendo, en definitiva, el consuelo de Dios. Y es un consuelo que parte de su propia esencia, de la esencia propia de Dios, porque es completo. No da un trozo, no da por un tiempo, no da una cierta cantidad, no da una dosis, da todo. Y esto es lo importante y lo grandioso. Hermanos, el propio apóstol Pablo, desarrollando la cuestión de que se ha de vivir por fe, nos dice en unos capítulos más adelante, en el capítulo 4, versículos 7 y 9, nos dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Al leer este texto me pregunto, hermanos, ¿por qué los creyentes en Cristo Jesús podemos apropiarnos estas afirmaciones? Y la respuesta la encuentro en boca del apóstol Pablo cuando en ese texto que hemos leído: porque Dios es Dios de toda consolación. Por otro lado, hay que saber que para experimentar el consuelo de Dios se ha de tener fe, porque el sentir y experimentar el consuelo de Dios es una realidad de fe, es una realidad de la propia fe. Por eso, los que no tienen fe en Dios, consecuentemente, no pueden sentir la consolación de Dios. Por esa realidad de fe es que el apóstol expresa lo mucho que sufrió por predicar la palabra, haciendo una lista: atribulado, en apuros, perseguido. Pablo bien podía haber dejado ese sufrimiento dedicándose a otras cosas o agarrándose a los placeres de la carne, como hoy día hacen muchos. Pero su arraigo al Señor era tan fuerte que lo llenaba de todo. Y él asume la realidad de no dejar de predicar por dos motivos: por el poder de Cristo actuando en él, y en segundo lugar por su fe en el Evangelio. En cuanto a la segunda pregunta de la que nos hemos hecho anteriormente,
una pregunta ligada al cuándo que nos hacíamos al principio. ¿Cómo nos consuela Dios o el medio por el cual nos consuela Dios? Decir que es cierto que Dios se sirve de hermanos para recibir consuelo, y lo estamos comprobando en estos días donde el coronavirus nos está acechando tan directamente. Hermanos, Dios se sirve de hermanos para recibir consuelo, y que por medio de la oración, que es un aspecto importante, imprescindible, también recibamos consolación, o por las promesas de Dios, incluso por nuestro hacer, por haber sido consolados, podemos ser instrumentos para consolación de otros. Pero hablar de todo ello nos llevaría largo tiempo, hermanos, y por eso principalmente quisiera que destacar dos aspectos bien marcados. Uno, la consolación por medio de su palabra, y dos, la consolación por medio del Espíritu Santo. Hermanos, por medio de la palabra, acudo a la epístola a los Romanos capítulo 15, versículo 4, y allí encuentro al apóstol enfatizando el propósito de lo que se escribió para nuestra enseñanza, como es tener esperanza, pero ello utilizando unas herramientas por la paciencia y consolación de las Escrituras. Y es que el conocimiento de la palabra influye o debe de influir en nuestra actitud hacia el presente y el futuro. Cuanto más sepamos de lo que hizo Dios, hermanos, en el pasado, mayor será la confianza que tengamos acerca de lo que hace y hará, de forma que la palabra de Dios vendrá a ser consolación. Otros textos, Salmo 119, versículos 49 a 50, donde allí nos dice el salmista: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Por medio, hermanos, en segundo lugar, de que recibo la consolación por medio del Espíritu Santo, allí me acerco a Juan, y en el capítulo 14, versículo 16, encuentro unas palabras conmovedoras. Y yo, dice, rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesús promete un paracleto, palabra que en griega que podemos traducirla como guía o ayudador. Y la palabra consolador combina las ideas de consuelo y de consejo. Y este consolador es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Hermanos, el Espíritu Santo posee voluntad y ejerce la soberanía de Dios. Y el apóstol Pablo ya lo dice a los creyentes en Corinto: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, como siempre. El Espíritu Santo, como guía y ayudador, lleva implícito el consolarnos, porque es la misma presencia amorosa de Dios en nosotros. Fijaos en el Evangelio de Juan, capítulo 17, 21. Allí Cristo pidió al Padre que fuésemos uno como Él y el Padre eran. Y esta petición se hace posible porque el Espíritu Santo ejecuta la unidad de cada creyente. Podríamos hablar largamente en este sentido, pero quisiera avanzar e irnos a un segundo punto, como el Dios que no olvida a su pueblo. Versículo 15. Si Isaías inicialmente presenta a Dios como el Dios que consuela, ahora lo presenta como el que no olvida a su pueblo. Sabemos que hacía años que el pueblo había sido llevado cautivo a Babilonia, y el sentimiento que nos describe el Salmo 137, versículos del 1 al 4, donde allí el pueblo en extremo añora su tierra y nos hace ver la situación anímica en la que se encontraba. Esa era la situación del pueblo. Y las circunstancias de encontrarse cautivos les han hecho recapacitar y su situación les entristece en extremo. Pero esa circunstancia les había sobrevenido, ¿por qué? Por desobedecer descaradamente a Dios.
y lo que hacen es bajar los brazos, llegando al extremo de sentirse abandonados cuando no era así. Isaías, cuando escribe en el capítulo 40, versículos del 27 al 31, allí les da razones para levantarse, para levantar el ánimo, razones que convergen en el versículo 31, que viene a decirles que tengan paciencia, que Dios está atento y conoce la situación, de manera que lo que deben hacer es esperar a Dios. Y esto es lo que nosotros, en estos días tan terribles, pero siempre tiene que ser, debemos de saber esperar a Dios. Y en esta expresión del profeta pone todo su énfasis en la preposición a, indicando con ello que Dios va a actuar y que su fuerza va a ayudarles a levantarles por encima de las dificultades. Pero al mismo tiempo conlleva una cosa importante, y es que el pueblo debe confiar en Dios, porque aunque estén cautivos, pagando la desobediencia a Dios, ha estado oyendo el clamor de ellos. Y la pregunta es, ¿realmente Dios se ha olvidado de mí? Porque en ocasiones tenemos esa sensación. Recordemos nuevamente el caso de Job, un hombre piadoso, como el que más, que en un abrir y cerrar de ojos lo perdió todo, y si no tuvo bastante con eso, encima enfermó de tal manera que deseó morir. ¿Creemos que Dios se había olvidado de él? Todos conocemos el final del relato bíblico y podemos responder que no se olvidó. Otro caso del Nuevo Testamento es el apóstol Pablo. Por 3 veces he rogado al Señor que me quite este aguijón. ¿Creemos que Dios escuchó su ruego? Claro que sí. ¿Pero cómo? Si el aguijón no se lo quitó. Hermanos, pero Dios respondió. Y la respuesta de Dios fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Siempre hay que confiar en Dios. Siempre. Reconociendo nuestras debilidades, reconociendo la fortaleza de Dios. Si nos encontramos alguna vez en esta situación, sintiendo que Dios tal vez se ha olvidado de nosotros, pensemos si no seremos nosotros quien nos hemos olvidado de Él. Dios se compara con todo su amor y actitud de no olvidar nunca a sus hijos con la experiencia de la maternidad de una madre. La maternidad es una experiencia inolvidable. Una madre alimentando a su hijo recién nacido tiene sentimientos indescriptibles de unión y de afecto por el fruto de su vientre. Y aún así, Dios dice que la mujer podría olvidarse. Pero hermanos, Dios nunca se olvida de ninguno de nosotros. Y es el gran amor tan infinito que Dios tiene para cada uno de sus hijos. En el caso que nos presenta Isaías, Dios no se ha olvidado de su pueblo. Conocía muy bien su situación, pero tenían que pasar por un trámite que duró 70 años, como profetizó Jeremías. Un trámite que finalizó cuando estuvieron preparados, igual como ocurrió con el pueblo para entrar en la tierra prometida. Dios cuida de sus hijos. Dios no se olvida de sus hijos. En tercer lugar, versículo 16. Isaías nos presenta a Dios como el Dios que guarda a su pueblo. Después de dar a conocer el consuelo Isaías y que no se olvida de su pueblo Dios, pasa a la máxima expresión del amor entrañable y nos dice: he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están tus muros. ¿Qué podemos decir de estas palabras del profeta? Lo dice todo, lo dice todo. El versículo comienza con la expresión he aquí, que podemos enlazarlo con el lamento del pueblo del versículo 14. El he aquí es el enlace en que da pie a la respuesta de Dios. Es como si Dios le dijera: ¿cómo es posible que digas esto?
¿Acaso os he fallado alguna vez? ¿Qué más necesitáis para convenceros? ¿Hasta dónde os llega vuestro recuerdo? ¿O es que no os acordáis de mi fidelidad a las generaciones pasadas? ¿Y qué me decís de los pactos? Hermanos, del lamento del pueblo a veces nos hacemos partícipes. En ocasiones la ansiedad se apodera. La misma depresión de tener que ir cada día tan deprisa. Acordémonos de Isaías, de estas palabras. Cómo el profeta utiliza una figura gráfica. Fijaos, la forma oriental de expresar gran amor y de tener un continuo recuerdo se realizaba por medio del grabado, lo que nosotros llamamos tatuaje. La tradición oriental era tatuar en su cuerpo los nombres de aquellas personas que amaban entrañablemente. Y hoy día, esta costumbre oriental se encuentra enraizada en nuestra sociedad, de forma que se hace lo que tantos años atrás se iba haciendo. Es interesante el lugar donde Dios nos tiene guardados, hermanos, porque imaginemos que nos hiciéramos un grabado en la espalda. ¿Qué pasaría? Que no se vería. ¿Por qué? Porque normalmente es una zona cubierta por la vestimenta y muchas veces podríamos olvidarnos de ello. Por tanto, Dios nos ha esculpido en las palmas de sus manos porque es el lugar donde constantemente puede vernos. Dios nos ama tanto que, metafóricamente hablando, está dispuesto a soportar el dolor que implica el hacerlo allí. Y este hecho nos enseña cuánto nos cuida y cuánto nos ama. Además, hay algo muy importante, y es que el texto no dice, aunque hay algunas versiones, ¿verdad?, más actuales que figura, ¿verdad?, pero no nos dice que nos tiene grabados. No nos dice ni tan siquiera que nos tiene tatuados. Hermanos, Dios dice, te tengo esculpido en mis manos. Y eso nos muestra que Dios nos ha hecho formar parte suyo, de sí mismo, de manera que nadie va a poder quitarnos de sus manos. Nadie. A pesar de todas las vicisitudes que podamos pasar en la vida, a pesar de esta pandemia de coronavirus, hermanos, confiemos, sabemos que nadie va a podernos quitar de sus manos. Hermanos, además es muy interesante ver que la frase habla de un todo, porque fijémonos que no nos dice tengo grabado o esculpido tu nombre. No dice nada de esto. Dice te tengo esculpida. Es una diferencia sustancial, porque te tengo esculpida nos habla de que nos tiene totalmente en las palmas de sus manos, formando parte de ellas. ¿Somos conscientes de la importancia que somos para Dios? Somos su tesoro, y como tal nos tiene guardados en sus propias manos para que nadie nos arrebate. Este hecho nos recuerda las enseñanzas de Jesús, que están recogidas en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos del 27 al 29. Allí Jesús afirma que nadie las arrebatará de su mano a las ovejas, y nos habla de un nuevo elemento, como es que nos conoce, de manera que subraya lo importante que somos para Él. Una vez expresada la magnitud del sincero amor de Dios, mostrado en la manera, en la forma de cómo guarda a su pueblo, el texto termina en la misma línea diciendo, delante de mí están siempre tus muros. Dios vigilando que nadie quiera atormentar a su pueblo escogido, siendo el guardián y dando fortaleza. Este era el Dios de Israel, y este es el Dios nuestro.
el Dios nuestro. De manera que Dios, cumplido el tiempo, restauró a Israel. La cautividad de su pueblo estaba a punto de terminar, de forma que, cumplido ese tiempo, Dios restauró a Israel. Hermanos, como conclusión, nuestro Dios se muestra a su pueblo por boca de Isaías de una manera asombrosa. Hemos visto en primer lugar cómo el Dios que consuela a su pueblo. A continuación, como el Dios que no olvida a su pueblo. Y por último, como el Dios que guarda a su pueblo. Así hace nuestro Dios con nosotros, hermanos. Y a nosotros nos toca corresponder con nuestra fidelidad. Son momentos difíciles, angustiosos, en los que nos encontramos recluidos cada uno en nuestras casas por ese coronavirus que está llenando todo el mundo. Pero hermanos, tenemos a Dios. Tenemos al Dios de consolación. Tenemos al Dios que siempre está atento a nosotros, no olvidándose. Y tenemos el único Dios que nos guarda de tal manera que nos tiene esculpidos en sus propias manos. Hermanos, consolémonos unos a otros como lo estamos haciendo a través del WhatsApp, a través de nuestros comentarios, a través de nuestras palabras de ánimo. ¿Por qué? Porque Dios está en medio de su pueblo, guardando, consolando, hermanos, y no olvidando. Que Dios nos bendiga, porque tenemos un Dios que nos hace cada día más fuertes y que nos levanta en medio de la tormenta. Hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios te bendiga. Amén.